Dicen que, si escuchas el llanto en las orillas de Xochimilco, ya es demasiado tarde. La bruma matutina se alzaba desde los canales como dedos espectrales, envolviendo las trajineras que descansaban amarradas a los embarcaderos de Xochimilco. Elena Vázquez ajustó su cámara mientras observaba el paisaje que había fotografiado cientos de veces, pero que nunca dejaba de sorprenderla. A los 32 años, esta fotoperiodista había documentado desde protestas políticas hasta celebraciones tradicionales, pero algo la había traído de vuelta a este lugar que conocía desde niña. ¿Otra vez aquí, Elena?, preguntó don Aurelio, el trajinero más viejo del lugar, mientras preparaba su embarcación para el día. Sus manos curtidas por décadas de remar, conocían cada tabla de su trajinera Esperanza como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Buenos días, don Aurelio. Sí, estoy trabajando en un reportaje sobre las leyendas de Xochimilco, respondió Elena, acercándose al embarcadero donde el anciano revisaba los remos. Específicamente sobre La Llorona. El rostro de don Aurelio se ensombreció. A sus 70 años, había escuchado y visto cosas que prefería mantener en silencio, pero la expresión seria de Elena le hizo comprender que esta no era una conversación casual. Mira, niña, hay cosas de las que es mejor no hablar, especialmente aquí, murmuró, señalando hacia los canales más alejados donde las chinampas se perdían entre la vegetación. Pero si insistes, te puedo llevar a donde dicen que se aparece. Mientras hablaban, se acercó Javier Mendoza, un joven antropólogo de 26 años que Elena había conocido la semana anterior en la biblioteca de la UNAM. Su tesis doctoral sobre mitos urbanos contemporáneos lo había llevado a Xochimilco, donde esperaba encontrar testimonios de primera mano sobre La Llorona. Elena, perfecto timín, dijo Javier, cargando una mochila llena de equipo de grabación. Conseguí 3 entrevistas más para hoy. Una de ellas es con doña Carmen, que dice haber visto a La Llorona hace apenas un mes. ¿Doña Carmen Herrera?, interrumpió don Aurelio, con una expresión de preocupación. Esa mujer no ha sido la misma desde aquella noche. Habla poco y cuando lo hace, es para advertir a la gente que se mantenga alejada del canal de los sauces después del anochecer. Elena sintió que se le erizaba la piel. Había crecido escuchando las historias de La Llorona de su abuela, pero siempre las había considerado simples cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, la seriedad en la voz de don Aurelio y la determinación académica de Javier la hacían reconsiderar sus propias creencias. Don Aurelio, ¿usted ha visto algo?, preguntó Elena, preparando su cámara. El anciano guardó silencio por un momento, mirando hacia el horizonte donde las montañas se difuminaban en la bruma. Hace 40 años, cuando era joven como ustedes, no creía en nada de eso. Hasta que una noche, se detuvo, como si las palabras se le atascaran en la garganta. Pero eso es historia para otro momento. Si van a hacer esto, háganlo bien. Respeten el lugar y respeten a los muertos. En ese momento, una cuarta figura se acercó al grupo. Era Sofía Herrera, de 19 años, nieta de doña Carmen. Su rostro mostraba una mezcla de curiosidad y aprensión que Elena reconoció inmediatamente. Era la misma expresión que ella había tenido a esa edad cuando se preguntaba qué había de cierto en las historias de su abuela. Disculpen, dijo Sofía tímidamente. Escuché que quieren hablar con mi abuela sobre lo que vio. Ella accedió a recibirlos, pero con una condición, que prometan no burlarse de lo que les va a contar. Elena intercambió una mirada con Javier. Ambos asintieron solemnemente. Te lo prometemos, respondió Elena. Solo queremos entender la verdad. La verdad, repitió don Aurelio con una sonrisa amarga. La verdad es que hay cosas en estos canales que es mejor dejar en paz. Pero si van a remover el pasado, al menos vayan preparados. Mientras el grupo se dirigía hacia la casa de doña Carmen, ninguno de ellos notó la figura que los observaba desde una trajinera lejana. Una mujer vestida de blanco que parecía flotar sobre el agua, y cuyo llanto silencioso se perdía entre el viento matutino. El día apenas comenzaba, pero ya se sentía en el aire que algo estaba a punto de cambiar para siempre en Xochimilco. La casa de doña Carmen se alzaba como una reliquia del pasado entre las construcciones más modernas del barrio. Sus paredes de adobe y su techo de tejas rojas contrastaban con las casas de concreto que la rodeaban, como si el tiempo hubiera decidido preservar ese pequeño rincón de la historia. Sofía los guió a través de un patio lleno de macetas con flores de cempasúchil y hierbas aromáticas. El aroma a canela y chocolate flotaba en el aire, mezclándose con el olor húmedo que siempre acompañaba a los canales cercanos. Abuela, ya llegaron, anunció Sofía al entrar a la sala principal. Doña Carmen Herrera, de 83 años, los esperaba sentada en una silla de madera tallada, sus manos arrugadas descansando sobre un rebozo negro que había pertenecido a su madre. Sus ojos, aunque empañados por las cataratas, conservaban una lucidez que impresionó a Elena inmediatamente.
Siéntense, jóvenes, dijo con voz firme. Sofía me dijo que quieren saber sobre ella. Sobre La Llorona. Javier activó discretamente su grabadora mientras Elena preparaba su cámara. Don Aurelio, que había decidido acompañarlos, se quitó el sombrero en señal de respeto. Doña Carmen, nos interesa mucho escuchar su experiencia, comenzó Elena. Entendemos que vio algo hace poco tiempo. La anciana asintió lentamente, sus dedos acariciando el rebozo como si buscara fuerza en él. Fue el 15 de septiembre, durante las fiestas patrias. Toda la familia había venido a cenar, y yo me quedé despierta limpiando los platos. Eran como las 2 de la madrugada cuando escuché el llanto. ¿Qué tipo de llanto?, preguntó Javier, inclinándose hacia adelante. Un llanto que te hiela la sangre, muchacho. No era de este mundo. Salí al patio porque pensé que era algún gato herido, pero cuando miré hacia el canal, ahí estaba ella. Sofía se acercó a su abuela y le tomó la mano. Elena notó que la joven temblaba ligeramente. Cuénteles cómo era, abuela. Doña Carmen cerró los ojos, como si estuviera reviviendo la escena. Era una mujer alta, vestida de blanco. Su cabello negro le llegaba hasta la cintura, pero estaba empapado, como si acabara de salir del agua. Flotaba sobre el canal, moviéndose de un lado a otro, buscando algo. Y lloraba. Dios mío, ¿cómo lloraba? ¿Pudo ver su rostro?, preguntó Elena, ajustando el enfoque de su cámara. Por un momento, sí. Se volteó hacia mi casa, como si hubiera sentido que la observaba. Tenía los ojos vacíos, como pozos negros, y su boca estaba abierta en un grito silencioso. Pero lo que más me asustó fue que extendió los brazos hacia mí, como si me estuviera pidiendo ayuda. Don Aurelio se removió incómodo en su silla. Doña Carmen, ¿no será que fue un sueño? A veces, a nuestra edad. No fue un sueño, exclamó la anciana con una fuerza que sorprendió a todos. Al día siguiente encontré huellas húmedas en mi patio, huellas que llevaban desde el canal hasta mi puerta. Y no había llovido en semanas. Sofía intervino con voz temblorosa. Es cierto. Yo las vi. Eran huellas de pies descalzos, pero extrañas. Como si quien las hubiera dejado no pesara nada. Javier tomaba notas frenéticamente mientras Elena capturaba cada expresión, cada gesto de la anciana. Doña Carmen, ¿había escuchado historias sobre La Llorona antes de esta experiencia? Por supuesto, niña. Crecí con esas historias. Mi abuela me contaba que La Llorona era María, una mujer indígena que se enamoró de un conquistador español. Él le prometió matrimonio, pero cuando ella quedó embarazada de gemelos, él la abandonó para casarse con una española de su clase. La anciana hizo una pausa, tomando un sorbo de té de manzanilla que Sofía le había preparado. María, enloquecida por el dolor y la traición, ahogó a sus hijos en el lago de Texcoco. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, se quitó la vida. Desde entonces, su espíritu vaga por los cuerpos de agua, buscando a sus hijos y llorando por su perdición. Pero esa es la versión más conocida, observó Javier. ¿Hay alguna versión específica de Xochimilco? Don Aurelio carraspeó antes de hablar. Aquí en Xochimilco, la historia es un poco diferente. Dicen que María no era solo cualquier mujer indígena. Era la hija de un tlatoani, un noble mexica que gobernaba estas chinampas antes de la conquista. Su amor prohibido no solo traicionó su corazón, sino también a su pueblo. Elena sintió un escalofrío. La historia estaba tomando dimensiones que no había anticipado. ¿Y por qué aparece específicamente aquí?, preguntó. Doña Carmen se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si compartiera un secreto. Porque aquí, en estos canales, fue donde ahogó a sus hijos. Y aquí es donde los sigue buscando. Pero hay algo más, algo que mi abuela me hizo jurar que nunca contaría. El silencio se hizo denso en la habitación. Incluso el ruido de los canales parecía haberse detenido. ¿Qué es, doña Carmen?, susurró Elena. La anciana miró a cada uno de los presentes antes de continuar. La Llorona no solo busca a sus hijos. Busca a cualquier niño que pueda reemplazarlos. Y cuando los encuentra, un grito desgarrador interrumpió sus palabras. Venía del canal, claro y penetrante, como el llanto de una mujer en agonía. Todos se quedaron inmóviles, sintiendo como el terror se apoderaba de ellos. El grito se repitió, más cerca esta vez, y Sofía se aferró al brazo de su abuela. Ya comenzó, murmuró doña Carmen. Ya sabe que están aquí. El grito se desvaneció tan súbitamente como había llegado, dejando un silencio que parecía más ominoso que el propio sonido. Elena miró por la ventana hacia el canal, pero solo vio las aguas oscuras reflejando las nubes grises del atardecer. Tenemos que irnos, murmuró don Aurelio,
poniéndose de pie. Cuando ella empieza a llorar durante el día, significa que algo va a pasar. Pero Javier, lejos de sentir miedo, parecía fascinado. Sus ojos brillaban con la emoción del investigador que acaba de encontrar evidencia de lo que busca. Doña Carmen, ¿esto es normal? ¿La ha escuchado durante el día antes? Solo una vez, respondió la anciana, aferrándose a su rebozo. Fue hace 30 años, cuando desapareció el nieto de mi comadre. Lo encontraron 3 días después en el canal de los Sauces, ahogado. Pero el niño sabía nadar como pez. Sofía se acercó a la ventana, observando el canal con una mezcla de terror y curiosidad que Elena reconoció en sí misma. Abuela, cuéntale sobre las otras desapariciones. Doña Carmen negó con la cabeza vigorosamente. No, mija. Ya dije demasiado. Por favor, insistió Elena. Si hay un patrón, si hay más casos, necesitamos saberlo. Podríamos ayudar a prevenir que pase algo más. La anciana la miró fijamente, como si estuviera evaluando sus intenciones. ¿Ayudar? ¿Cómo van a ayudar contra algo que lleva siglos aquí? ¿Contra algo que es parte de esta tierra? Don Aurelio se acercó a doña Carmen y se sentó a su lado. Carmen, yo también he visto cosas. Y si estos jóvenes van a investigar, es mejor que sepan a qué se enfrentan. La anciana suspiró profundamente antes de continuar. En los últimos 50 años, han desaparecido 7 niños en Xochimilco. Todos cerca de los canales, todos durante noches de luna nueva. Las autoridades siempre encontraron explicaciones, accidentes, descuidos de los padres, corrientes peligrosas. Pero nosotros, los que vivimos aquí, sabemos la verdad. Javier garabateaba notas mientras Elena documentaba cada palabra. ¿Recuerda las fechas específicas?, preguntó el antropólogo. La primera fue en 1973, luego 1981, 1989, 1995, 2003, 2011 y la última en 2019. Siempre con 8 años de diferencia, como si siguiera un ciclo. Elena sintió que se le helaba la sangre. Si el patrón era real, la siguiente desaparición sería 2027, murmuró. El próximo sería en 2027. No, corrigió Sofía con voz temblorosa. Mi abuela se equivocó en una fecha. La última desaparición fue en 2021, no en 2019. Fue el hijo de los Martínez, ¿recuerda, abuela? Lo que significa que la siguiente sería este año, completó don Aurelio, palideciendo. Un silencio pesado se instaló en la habitación. Elena podía escuchar los latidos de su propio corazón mientras procesaba la información. Necesitamos ir al canal de los Sauces, dijo finalmente. Si vamos a entender qué está pasando, tenemos que ver el lugar donde ocurrieron las desapariciones. Están locos, exclamó doña Carmen. No pueden ir ahí, especialmente ahora que ella está activa. Abuela tiene razón, apoyó Sofía. Es demasiado peligroso. Pero Elena ya había tomado una decisión. La periodista en ella no podía ignorar una historia de esta magnitud, y la parte humana no podía permitir que otro niño desapareciera si había algo que pudiera hacer para evitarlo. Don Aurelio, ¿nos llevaría al canal de los Sauces? El anciano la miró durante largo rato, como si estuviera pesando algo muy importante. Si van a ir, será bajo mis condiciones. Iremos durante el día, llevaremos protecciones, y al primer signo de peligro, nos vamos. ¿Entendido? Todos asintieron, aunque Elena notó que Javier parecía decepcionado por la restricción del horario diurno. Hay algo más que deben saber, añadió doña Carmen. Mi abuela me enseñó que la Llorona no puede cruzar agua bendita, y que hay ciertas plantas que la mantienen alejada, la ruda, el romero y especialmente la flor de cempasúchil. Sofía se dirigió al patio y regresó con un ramo de las flores naranjas que Elena había notado al llegar. Tomen estas. Y por favor, tengan mucho cuidado. Mientras se preparaban para partir, Elena no pudo evitar preguntarse si estaban haciendo lo correcto. La parte racional de su mente le decía que todo esto eran solo coincidencias y supersticiones, pero algo más profundo, algo ancestral, le susurraba que estaban a punto de adentrarse en territorio peligroso. Don Aurelio los esperaba en su trajinera, que había adornado con pequeñas cruces de madera y ramas de romero. El sol comenzaba a descender, tiñendo el agua de tonos dorados que contrastaban dramáticamente con la atmósfera sombría de su misión. Suban rápido, les dijo. Quiero estar de vuelta antes del anochecer. Mientras la trajinera se deslizaba por los canales principales hacia las zonas más remotas, Elena fotografiaba todo, las chinampas abandonadas, las casas que parecían emerger del agua como apariciones, los sauces llorones que daban nombre al canal maldito. Fue Javier quien lo vio primero. Allí, gritó,
señalando hacia una figura que se movía entre los sauces. «¿Hay alguien ahí?». Don Aurelio detuvo la trajinera bruscamente, haciendo que todos se tambalearan. Sus ojos, entrenados por décadas en estos canales, se fijaron en la misma dirección. «Dios mío», susurró. «Es ella. Es la Llorona, y nos está esperando». La figura vestida de blanco se alzaba entre los árboles, inmóvil, como si hubiera estado ahí desde el principio de los tiempos. Y aunque estaban a considerable distancia, Elena podía jurar que la mujer la estaba mirando directamente a ella. En ese momento, el llanto comenzó de nuevo, pero esta vez no era un grito lejano. Era un lamento que parecía surgir del agua misma, rodeándolos, llamándolos. Y la figura comenzó a moverse hacia ellos. La trajinera se balanceó peligrosamente cuando don Aurelio intentó dar la vuelta, pero la figura blanca se movía más rápido de lo que parecía humanamente posible. Elena mantuvo su cámara firme, capturando cada momento mientras su corazón latía desbocado. «No se muevan», gritó don Aurelio. «Si corremos, nos perseguirá. Quédense quietos y no la miren directamente a los ojos». Javier, sin embargo, estaba completamente fascinado. Se inclinó hacia adelante, tratando de obtener una mejor vista de la aparición. «Es increíble», murmuró. «Realmente está flotando sobre el agua». La figura se detuvo a unos 20 metros de la trajinera. Elena podía ver ahora que era efectivamente una mujer, alta y etérea, con un vestido blanco que parecía hecho de niebla. Su cabello negro flotaba a su alrededor como si estuviera sumergida en agua, y sus brazos se extendían hacia ellos en un gesto que podía interpretarse como súplica o amenaza. «¿Dónde están mis hijos?». La voz llegó hasta ellos como un eco distorsionado, cargada de una tristeza tan profunda que Elena sintió lágrimas involuntarias corriendo por sus mejillas. «¿Dónde están mis niños?». Sofía, que había insistido en acompañarlos a pesar de las protestas de su abuela, se aferró al brazo de Elena. «No le respondan», susurró don Aurelio. «Si le hablan, establecen una conexión. Y una vez que ella los reconoce». Pero Javier ya había abierto la boca. «¿Quién eres? ¿Qué buscas aquí?». La figura se volvió hacia él, y Elena pudo ver por primera vez su rostro. Era hermoso y terrible a la vez, facciones perfectas distorsionadas por un dolor infinito, ojos que eran pozos de agua negra, y una boca abierta en un grito silencioso. «Busco a mis hijos», respondió la Llorona, acercándose lentamente. «Los perdí en estas aguas». «¿Los has visto? ¿Has visto a mis pequeños?». Elena notó que la temperatura había bajado drásticamente. Su aliento se condensaba en pequeñas nubes mientras observaba cómo la aparición se deslizaba sobre la superficie del canal sin crear ondas. «Javier, no sigas hablando con ella», le advirtió Elena en voz baja. Pero el antropólogo parecía estar en trance, completamente absorto en la experiencia. «¿Cómo se llamaban tus hijos?», preguntó. La expresión de la Llorona cambió. Su tristeza se transformó en algo más oscuro, más peligroso. Se llamaban. Su voz se quebró en un lamento que hizo que todos se cubrieran los oídos. «No puedo recordar sus nombres. Me quitaron sus nombres». El agua del canal comenzó a agitarse violentamente, como si una tormenta invisible estuviera removiendo las profundidades. La trajinera se balanceó peligrosamente. «¡Vámonos! Ahora», gritó don Aurelio, tomando los remos. Pero la Llorona se movió para bloquearles el paso, extendiendo sus brazos como una barrera etérea. «No pueden irse», dijo, y su voz ahora tenía un tono amenazante. «Nadie puede irse hasta que me ayuden a encontrar a mis hijos». Elena, actuando por instinto, sacó las flores de cempasúchil que Sofía les había dado. «Tomen las flores», gritó, distribuyéndolas entre sus compañeros. El efecto fue inmediato. La Llorona retrocedió como si las flores fueran fuego, cubriendo su rostro con las manos. esas flores son de los muertos», gimió. «¿Por qué me torturan con recuerdos de lo que perdí?». Don Aurelio aprovechó la distracción para remar vigorosamente hacia el canal principal, alejándolos de la aparición. Pero mientras se alejaban, Elena escuchó algo que la hizo voltear. La Llorona ya no lloraba. Ahora reía, una risa que helaba la sangre. «Ya los conozco», gritó desde la distancia. «Ya sé quiénes son. Y ahora van a ayudarme, quieran o no». Cuando finalmente llegaron al embarcadero principal, todos estaban temblando. Don Aurelio amarró la trajinera con manos que apenas podía controlar. «Esto fue un error», murmuró. «Un gran error». Javier, sin embargo, parecía eufórico. ¿Se dan cuenta de lo que acabamos de presenciar? Es evidencia real de un fenómeno paranormal. Tengo que documentar esto, tengo que... «¡Cállate!», le gritó Sofía.
¿No entiendes lo que pasó? Ella nos vio. Nos reconoce. Ahora estamos en peligro. Elena revisaba las fotos en su cámara, y lo que vio la dejó sin aliento. En cada imagen, la Llorona aparecía claramente, pero había algo más. En el fondo, apenas visible entre los sauces, se distinguían las siluetas de dos niños pequeños. «Miren esto», dijo, mostrando la pantalla de la cámara. Todos se acercaron, y don Aurelio palideció. «Esos son sus hijos», susurró. «Los que ahogó hace siglos. Pero si están ahí, si están con ella, entonces ¿por qué sigue buscándolos?». La pregunta quedó flotando en el aire mientras el sol se ocultaba completamente, sumiendo Xochimilco en una oscuridad que parecía más densa de lo normal. En la distancia, el llanto comenzó de nuevo, pero esta vez no venía del canal de los sauces. Venía de todas partes, como si la Llorona estuviera en cada canal, en cada rincón de Xochimilco. Y Elena tuvo la terrible certeza de que su investigación había despertado algo que había estado dormido, algo que ahora no descansaría hasta obtener lo que buscaba. Mientras caminaban hacia sus casas, ninguno de ellos notó las huellas húmedas que aparecían en el pavimento detrás de ellos, siguiendo cada uno de sus pasos. Esa noche, Elena no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la Llorona y escuchaba su risa escalofriante. Se levantó varias veces para revisar las ventanas de su apartamento en la colonia Roma, aunque sabía que estaba lejos de los canales de Xochimilco. A las 3 de la madrugada, su teléfono sonó. Era Javier. «Elena, tienes que venir a mi casa. Encontré algo importante en los archivos de la universidad». «¿Ahora?» «Javier, son las 3 de la mañana. Por favor. Es sobre los niños desaparecidos. Hay un patrón que no habíamos visto». 40 minutos después, Elena se encontraba en el pequeño apartamento de Javier en Coyoacán, rodeada de libros, documentos y fotografías esparcidos por toda la sala. El joven antropólogo había estado trabajando toda la noche, y se notaba en sus ojos enrojecidos y su cabello desordenado. «Mira esto», dijo, señalando una serie de documentos antiguos. «Conseguí acceso a los archivos parroquiales de Xochimilco que datan del siglo XVIII. Y encontré algo increíble». Elena se acercó a la mesa donde Javier había organizado los documentos cronológicamente. «Estos son registros de bautismos, matrimonios y defunciones. Pero mira las fechas de las muertes de niños por ahogamiento en los canales». Elena siguió con el dedo la lista que Javier había transcrito. Los nombres se sucedían con una regularidad escalofriante: 1743, 1751, 1759, 1767. «Cada 8 años», murmuró Elena. «El patrón se remonta a casi 300 años». «Exacto. Pero hay más. Mira los nombres de los niños». Elena leyó cuidadosamente: Miguel, Diego, Miguel, Diego, Miguel, Diego. «Siempre son los mismos nombres», observó. «¿Cómo si?» «Como si estuviera buscando específicamente a sus hijos», completó Javier. «Miguel y Diego. Esos deben ser los nombres de los niños que ahogó». Elena sintió un escalofrío. Recordó las palabras de la Llorona: «No puedo recordar sus nombres. Me quitaron sus nombres». «Pero si los nombres están aquí, en los registros, ¿por qué dice que no puede recordarlos?». Javier se dirigió a otra pila de documentos. «Eso me llevó a investigar más profundo. Y encontré esto». Le mostró una copia de un documento del siglo XVI, escrito en español antiguo y náhuatl. Es un testimonio de la época de la conquista. Habla de una mujer noble mexica llamada Itzel, hija del Tlatoani de Xochimilco. Se enamoró de un capitán español llamado Hernando de Villanueva. Elena leyó por encima el documento, tratando de descifrar la escritura antigua. Dice que tuvieron 2 hijos, Miquel y Diego, nombres cristianos que les dieron en el bautismo. Pero sus nombres originales, sus nombres mexicas, eran Itztli y Teoxihuitl. ¿Y qué pasó con ellos? Javier señaló otro párrafo del documento. Cuando Hernando decidió casarse con una española, Itzel enloqueció. Pero aquí viene lo interesante: no los ahogó en un arrebato de locura. Los llevó a un ritual mexica, un sacrificio a Chalchutlicue, la diosa del agua, para que sus almas pudieran regresar a su verdadera identidad. Elena se sentó pesadamente en una silla, procesando la información. Entonces la Llorona no está buscando a cualquier niño. Está buscando específicamente a Miguel y Diego, pero no puede encontrarlos porque sus almas están bajo sus nombres mexicas, Itztli y Teoxihuitl. Exacto. Y cada 8 años, cuando la barrera entre el mundo de los vivos y los muertos se debilita, ella toma a un niño con esos nombres, esperando que sea uno de los suyos. Elena recordó las fotos que había tomado, donde se veían las siluetas de 2 niños junto a la Llorona. Pero yo vi a sus hijos en las fotos.
Están con ella. Sí, pero ella no puede verlos. El ritual que realizó los separó de ella para siempre. Están ahí, pero en un plano diferente. Por eso sigue buscando. El teléfono de Elena sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Sofía, y sonaba aterrorizada. Elena, tienes que venir rápido. Mi abuela. Algo le está pasando a mi abuela. ¿Qué ocurre? Está hablando en una lengua extraña, como si fuera otra persona. Y dice que la Llorona viene por mí. Dice que soy la elegida. Elena miró a Javier, quien había escuchado la conversación. Vamos para allá, dijo Elena. No te muevas de tu casa hasta que lleguemos. Mientras se dirigían a Xochimilco en el auto de Elena, Javier continuó explicando sus descubrimientos. Hay algo más. Según los documentos, cada vez que la Llorona toma a un niño, una mujer de la familia que la vio se convierte en su medium, en su conexión con el mundo de los vivos. ¿Crees que eso le está pasando a doña Carmen? Es posible. Y si es así, Sofía está en grave peligro. Según el patrón, la Llorona necesita completar el ciclo antes del próximo amanecer. Elena aceleró, sintiendo que cada minuto podía ser crucial. Mientras conducía por las calles desiertas hacia Xochimilco, no pudo evitar pensar que tal vez habían despertado algo que habría sido mejor dejar dormido. En el asiento del pasajero, Javier revisaba obsesivamente sus notas, buscando alguna pista sobre cómo detener a la Llorona. Pero mientras más leía, más se convencía de que se enfrentaban a una fuerza que había estado activa durante siglos y que no se detendría fácilmente. Cuando llegaron a la casa de doña Carmen, encontraron todas las luces encendidas y la puerta principal abierta. Desde el interior llegaba una voz que no reconocieron, era la voz de la anciana, pero hablando en náhuatl con una fluidez que no debería poseer. Y desde los canales, el llanto de la Llorona resonaba más fuerte que nunca, como si supiera que su momento había llegado. La escena que encontraron en la casa de doña Carmen los dejó helados. La anciana estaba de pie en el centro de la sala, con los brazos extendidos y los ojos completamente blancos. Su boca se movía constantemente, emitiendo palabras en náhuatl que resonaban con una autoridad que no era suya. Sofía estaba acurrucada en una esquina, temblando, mientras don Aurelio intentaba acercarse a la anciana con un crucifijo en las manos. «Doña Carmen, reaccione», gritaba el trajinero, pero la mujer no parecía escucharlo. Elena y Javier entraron corriendo, y la anciana inmediatamente dirigió su mirada ciega hacia ellos. «Itzel Nechtemoa», dijo con una voz que no era la suya. «Itzel busca a sus hijos. Itzel necesita completar el círculo». Javier palideció al escuchar el nombre. «Está poseída por el espíritu de Itzel, la verdadera identidad de la Llorona», susurró a Elena. «Doña Carmen se ha convertido en su Bessel». La anciana se volvió hacia Sofía, señalándola con un dedo tembloroso. «Tú llevas la sangre de las aguas sagradas. Tú serás el puente para que mis hijos regresen». Sofía se encogió aún más, y Elena se interpuso entre ella y su abuela. «Déjela en paz», gritó Elena. Sofía no tiene nada que ver con esto. La risa que salió de la boca de doña Carmen era la misma que habían escuchado en el canal, fría, amarga, llena de siglos de dolor. ¿Nada que ver? La voz cambió, volviéndose más grave, más antigua. Su familia ha vivido en estas aguas durante generaciones. Su sangre está conectada con la mía desde antes de la conquista. Don Aurelio se acercó a Elena y le susurró al oído. La familia de Carmen desciende de los antiguos cuidadores de las chinampas. Son descendientes directos de los mexicas que vivían aquí cuando llegaron los españoles. Elena comenzó a entender la magnitud de lo que estaban enfrentando. No era solo una aparición aleatoria, había una conexión ancestral que se remontaba siglos atrás. «¿Qué quiere exactamente?», preguntó Elena, dirigiéndose a la entidad que poseía a doña Carmen. «Quiero que mis hijos regresen a mí. Quiero que sus nombres verdaderos sean pronunciados para que puedan encontrar el camino de vuelta». Javier se adelantó, con sus notas en la mano. «Los nombres son Itztli y Teoxihuitl. Yo los puedo pronunciar». «No», gritó la entidad. «No cualquiera puede llamarlos. Debe ser alguien de la sangre, alguien que pueda abrir el portal entre los mundos». Todos los ojos se dirigieron a Sofía, quien negaba con la cabeza desesperadamente. «No, no puedo. No sé cómo hacer eso». La anciana poseída se acercó lentamente a su nieta, y Elena notó que sus pies no tocaban completamente el suelo. «El ritual es simple, niña. Solo debes venir conmigo al canal de los sauces, pronunciar los nombres verdaderos de mis hijos bajo la luna nueva, y ellos podrán regresar a mí. Entonces, mi tormento terminará». «¿Y qué pasa con Sofía?», preguntó Elena. «¿Qué le ocurre a ella después del ritual?».
El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Don Aurelio se santiguó. Va a tomarla. Va a cambiar su vida por la de sus hijos. Sofía comenzó a llorar, y Elena sintió una furia que no sabía que poseía. Eso no va a pasar, declaró. Tiene que haber otra manera. Javier hojeaba frenéticamente sus documentos. Esperen, hay algo más aquí. Según este texto, el ritual original que separó a los niños de su madre puede ser revertido, pero no de la manera que ella piensa. ¿Qué quiere decir?, preguntó don Aurelio. Los niños no pueden regresar al mundo de los vivos porque ya encontraron la paz. Están en el Mictlán, el lugar de los muertos en la cosmología mexica. Lo que necesita Itzel no es traerlos de vuelta, sino reunirse con ellos. La entidad que poseía a doña Carmen se volvió hacia Javier con una expresión de furia. Mentiras. Mis hijos me necesitan. Están perdidos sin mí. No, dijo Elena, comenzando a entender. Tú eres la que está perdida. Tus hijos están en paz, pero tú no puedes verlos porque tu dolor te mantiene atada a este mundo. De repente, la temperatura de la habitación bajó drásticamente, y todas las velas que don Aurelio había encendido se apagaron simultáneamente. En la oscuridad, escucharon la voz de la Llorona, pero esta vez no venía de doña Carmen, sino de todas partes. Si no me ayudan voluntariamente, tomaré lo que necesito por la fuerza. Las ventanas de la casa se abrieron de par en par, y una brisa helada entró, trayendo consigo el olor a agua estancada y flores muertas. En el marco de la ventana principal, apareció la figura etérea de la Llorona, más sólida y amenazante que antes. La luna nueva está en su punto más alto, anunció. Es hora de completar el ritual. Sofía gritó cuando sintió una fuerza invisible que comenzaba a arrastrarla hacia la ventana. Elena y Javier se aferraron a ella, pero la fuerza era sobrenatural. Don Aurelio, gritó Elena. Necesitamos más flores de cempasúchil, todas las que pueda encontrar. El anciano corrió al patio mientras Elena y Javier luchaban por mantener a Sofía alejada de la ventana. Pero la Llorona se estaba materializando cada vez más, y su poder crecía con cada segundo. No pueden detenerme, dijo con una sonrisa terrible. He esperado 8 años por este momento, y nada ni nadie me impedirá recuperar a mis hijos. En ese momento, doña Carmen, aún poseída, se dirigió hacia la puerta. Vamos, niña. Es hora de cumplir tu destino. Elena se dio cuenta de que tenían solo minutos antes de que la Llorona se llevara a Sofía para siempre. Necesitaban un plan, y lo necesitaban ahora. Pero mientras observaba la determinación sobrenatural en los ojos de la Llorona, se preguntó si acaso no era ya demasiado tarde. Don Aurelio regresó corriendo con los brazos llenos de flores de cempasúchil, pero la Llorona ya había comenzado a arrastrar a Sofía hacia el canal. La joven luchaba desesperadamente, pero sus pies apenas tocaban el suelo mientras una fuerza invisible la llevaba hacia las aguas oscuras. Las flores no van a ser suficientes, gritó don Aurelio. Es demasiado poderosa. Elena corrió tras ellas, con Javier pisándole los talones. Doña Carmen, aún poseída, caminaba como sonámbula detrás de la Llorona, murmurando incantaciones en náhuatl. Javier, gritó Elena mientras corrían. Dijiste que había otra manera. ¿Cuál es? El ritual de liberación, respondió el antropólogo, tratando de no tropezar en la oscuridad. Pero necesitamos que ella entienda que sus hijos ya están en paz. Llegaron al canal de los sauces justo cuando la Llorona depositaba a Sofía en una pequeña isla de tierra rodeada de agua. La luna nueva brillaba directamente sobre ellas, creando un círculo de luz plateada que parecía un escenario sobrenatural. ¡Sofía!, gritó Elena, pero una barrera invisible le impedía acercarse más. La Llorona se alzó sobre las aguas, más imponente que nunca. Su vestido blanco flotaba a su alrededor como niebla, y sus ojos negros reflejaban la luz lunar. Ahora, niña, dijo dirigiéndose a Sofía, pronuncia los nombres verdaderos de mis hijos. Llama a Itztli y Teoxihuitl para que regresen a mí. Sofía temblaba, pero negó con la cabeza. No lo haré. No voy a ayudarte a lastimar a más niños. La furia de la Llorona hizo que el agua del canal se agitara violentamente. Entonces tomaré tu vida y la usaré para llamarlos yo misma. Extendió sus manos hacia Sofía, y Elena vio con horror cómo la vida comenzaba a drenar del rostro de la joven. Espera, gritó Elena. Tus hijos están aquí. Siempre han estado aquí. La Llorona se detuvo, volviéndose hacia Elena. ¿Qué dijiste? Elena sacó su cámara y mostró las fotos que había tomado el día anterior. Mira, en las fotos se ven claramente. Itztli y Teoxihuitl están contigo, pero tú no puedes verlos porque tu dolor te ciega. La Llorona se acercó,
examinando las imágenes. En la pantalla de la cámara, las siluetas de dos niños pequeños eran claramente visibles junto a ella. «No, no puede ser», murmuró, y por primera vez en siglos, su voz sonó vulnerable. Javier aprovechó el momento de confusión. «Itzel», gritó, usando su nombre verdadero. «Tus hijos nunca te abandonaron. Están esperando que dejes ir tu dolor para poder reunirse contigo en el Mictlán». «Mentiras», gritó la Llorona, pero había incertidumbre en su voz. Don Aurelio, que había estado observando desde la orilla, de repente señaló hacia el agua. «Miren, en el reflejo de la luna». Todos dirigieron su mirada hacia el agua, donde la luz lunar creaba un espejo perfecto. Y allí, en el reflejo, pudieron ver lo que la Llorona no podía: dos niños pequeños, de unos 6 y 8 años, vestidos con ropas mexicas tradicionales, extendiendo sus brazos hacia su madre. «Nantli», dijeron al unísono, usando la palabra náhuatl para madre. «Nantli, ven con nosotros. Ya es hora de descansar». La Llorona miró el reflejo y, por primera vez en siglos, pudo ver a sus hijos. Su expresión cambió completamente, la furia se desvaneció, reemplazada por un amor y una tristeza infinitos. «Mis niños, mis pequeños», susurró, cayendo de rodillas sobre el agua. «¿Pueden perdonarme?» «Ya te perdonamos hace mucho tiempo, Nantli», respondió el mayor de los niños. «Pero tú no te has perdonado a ti misma». Elena se dio cuenta de que este era el momento crucial. La Llorona tenía que elegir entre aferrarse a su dolor o liberarse para reunirse con sus hijos. «Itzel», dijo Elena suavemente, «tus hijos están en paz. Han estado esperándote todo este tiempo. Pero para reunirte con ellos, tienes que dejar ir el dolor que te mantiene atada a este mundo». La Llorona miró a Sofía, luego a sus hijos en el reflejo, y finalmente a Elena. «Pero si me voy, ¿quién recordará mi historia? ¿Quién recordará lo que pasó aquí?» Elena se acercó lo más que pudo a la barrera invisible. «Nosotros la recordaremos. Contaremos tu verdadera historia, Itzel. No la leyenda distorsionada, sino la verdad, la historia de una madre que amó tanto a sus hijos que no pudo dejarlos ir». Javier asintió vigorosamente. «Tu historia será preservada, documentada. La gente sabrá que no eras un monstruo, sino una mujer que sufrió una pérdida terrible». La Llorona miró nuevamente el reflejo, donde sus hijos la esperaban con sonrisas pacíficas. «¿De verdad están en paz?», preguntó con voz quebrada. «Sí, Nantli», respondió el menor de los niños. «Estamos felices. Pero no estaremos completos hasta que vengas con nosotros». Doña Carmen, que había permanecido inmóvil durante todo el intercambio, de repente recuperó la conciencia. Sus ojos volvieron a la normalidad y miró a su alrededor, confundida. ¿Qué está pasando?», murmuró. «Abuela», gritó Sofía, corriendo hacia ella ahora que la barrera había desaparecido. La Llorona se alzó lentamente, y Elena pudo ver que su forma se estaba volviendo más translúcida. «Está bien», dijo finalmente. «Es hora de que descanse. Es hora de que esté con mis hijos». Se dirigió hacia el reflejo en el agua, pero antes de sumergirse, se volvió hacia el grupo. «Gracias», dijo, y su voz ahora sonaba serena, liberada. «Gracias por ayudarme a encontrar el camino a casa». «Espera», gritó Elena. «¿Qué pasa con los otros niños? ¿Los que tomaste durante todos estos años?». La Llorona sonrió tristemente. «Ellos también encontrarán la paz ahora. Mi liberación rompe el ciclo. Sus espíritus serán libres para seguir su propio camino». Con esas palabras, la Llorona se sumergió en el reflejo lunar. El agua brilló intensamente por un momento, y luego todo quedó en silencio. En el reflejo, pudieron ver brevemente a Itzel reuniéndose con sus hijos, abrazándolos mientras las tres figuras se desvanecían en una luz dorada. El canal de los sauces nunca había estado tan silencioso. No había llanto, no había lamentos. Solo la paz de una madre que finalmente había encontrado a sus hijos. Don Aurelio se quitó el sombrero y se santiguó. «Se acabó», murmuró. «Después de tantos años, finalmente se acabó». Pero mientras el grupo se preparaba para regresar, Elena notó algo en el agua. Pequeñas luces doradas flotaban hacia la superficie. Eran los espíritus de todos los niños que la Llorona había tomado a lo largo de los siglos, finalmente libres para continuar su viaje. El ciclo había terminado, pero Elena sabía que su trabajo apenas comenzaba. Tenía una historia que contar, una verdad que revelar al mundo. 3 meses después, Elena terminó de escribir el último párrafo de su reportaje y se recostó en su silla. A través de la ventana de su oficina podía ver los canales de Xochimilco, ahora pacíficos bajo la luz dorada del atardecer. Ya no había llantos en las noches,
Ya no había desapariciones misteriosas. Su artículo, La verdadera historia de la Llorona de Xochimilco, había causado sensación tanto en México como internacionalmente. Pero más importante que el reconocimiento periodístico era el hecho de que había logrado cambiar la narrativa. La Llorona ya no era vista como un monstruo, sino como una víctima de las circunstancias históricas y el dolor maternal. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Sofía, que ahora trabajaba como su asistente de investigación mientras estudiaba periodismo en la universidad. Elena, llegó esto para ti, dijo, entregándole un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía antigua y una carta escrita a mano. La foto mostraba a una familia mexica, una mujer hermosa con 2 niños pequeños, tomada obviamente antes de la conquista. En el reverso, alguien había escrito, Itzel, Itztli y Teoxihuitl, Xochimilco, 1519. La carta era breve. Estimada Elena, encontré esta fotografía en los archivos de mi familia. Pensé que te gustaría tenerla. Mi bisabuela siempre decía que nuestra familia había sido guardiana de esta historia durante generaciones, esperando el momento adecuado para que fuera contada. Gracias por darle paz a nuestra antepasada. Con gratitud, Carmen Herrera. Elena sonrió, sosteniendo la fotografía. Era imposible que existiera una foto de 1519, pero de alguna manera, sabía que era real. Algunas cosas simplemente trascendían la lógica. ¿Qué es?, preguntó Sofía, curiosa. Un regalo del pasado, respondió Elena, guardando cuidadosamente la foto en su escritorio. Javier entró en ese momento, cargando una caja llena de documentos. ¿Listas para la siguiente investigación?, preguntó con entusiasmo. Encontré referencias a un fenómeno similar en Pátzcuaro, Michoacán. Elena y Sofía intercambiaron una mirada divertida. El joven antropólogo había desarrollado una obsesión saludable por documentar las leyendas mexicanas, pero ahora con un enfoque más respetuoso y científico. Primero terminemos de organizar el archivo de Xochimilco, dijo Elena. Don Aurelio quiere que documentemos todas las historias que los ancianos del lugar están dispuestos a compartir. Don Aurelio se había convertido en una especie de embajador cultural, ayudando a preservar las tradiciones orales de Xochimilco. Su trajinera Esperanza ahora ofrecía tours educativos sobre la verdadera historia del lugar, siempre con respeto y nunca sensacionalizando los eventos sobrenaturales. Hablando de don Aurelio, dijo Sofía, me pidió que les dijera que la ceremonia de agradecimiento será el próximo domingo. La comunidad de Xochimilco había decidido realizar una ceremonia anual para honrar la memoria de Itzel y sus hijos, pero también para celebrar la paz que finalmente había llegado a los canales. Sería una mezcla de tradiciones católicas y mexicas, reflejando la rica herencia cultural del lugar. Elena miró por la ventana hacia los canales, donde las trajineras se deslizaban pacíficamente llevando turistas y familias locales. Los niños jugaban en las orillas sin miedo, y las madres ya no se preocupaban por mantenerlos alejados del agua después del anochecer. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, le dijo a sus compañeros. No solo liberamos a la Llorona, liberamos a toda una comunidad del miedo. Sofía asintió, recordando las noches de terror que había vivido antes de que se resolviera el misterio. Mi abuela dice que puede dormir tranquila por primera vez en décadas. Ya no tiene pesadillas sobre niños ahogándose. Javier cerró su laptop y se acercó a la ventana. Creo que aprendimos algo importante sobre las leyendas urbanas. No son solo historias para asustar, a menudo son formas de procesar traumas colectivos, de mantener viva la memoria de injusticias históricas. Elena asintió, pensando en todas las leyendas que probablemente tenían raíces en eventos reales, en dolores reales que habían sido transformados por el tiempo y la tradición oral. Nuestro trabajo no es desmentir estas historias, reflexionó, sino entender qué verdades contienen y ayudar a sanar las heridas que las crearon. Mientras el sol se ponía sobre Xochimilco, los 3 se quedaron en silencio, observando cómo las aguas reflejaban los últimos rayos de luz. Ya no había llantos en el viento, ya no había figuras espectrales entre los sauces. En cambio, había algo que no había existido en siglos, paz verdadera. Elena tomó su cámara y capturó una última imagen del día, las trajineras regresando a casa, las familias reuniéndose en los embarcaderos, los niños corriendo hacia los brazos de sus padres. Era la imagen de una comunidad sanada, de un lugar donde las leyendas del pasado habían encontrado finalmente su descanso. Esa noche, mientras Elena caminaba hacia su auto, escuchó algo que la hizo sonreír, el sonido de niños riendo a la distancia, jugando junto a los canales sin miedo. Era el sonido más hermoso que había escuchado en mucho tiempo. Y en algún lugar, en un plano que trascendía la comprensión humana, una madre finalmente descansaba en paz con sus hijos, sabiendo que su historia había sido contada con verdad y compasión. La leyenda de la Llorona de Xochimilco había llegado a su fin,
pero su legado viviría para siempre, no como una historia de terror, sino como un recordatorio de que incluso el dolor más profundo puede encontrar sanación cuando es enfrentado con amor, comprensión y verdad.